60 aulas en todo el país. Yo abría el aula de Bunge los viernes a las 6 de la tarde y esa hora Fernanda, que nunca la conocí, abría un aula en Río Grande, en Tierra del Fuego. O sea, y ella decía, en este momento hay un compañero veterano grande, qué sé yo, que está abriendo a orillas del riachuelo un aula, ¿no? Entonces, esas cosas esas deficiencias que tuvimos, jamás hicimos un congreso, un plenario de docentes para contarnos las experiencias, porque funcionaban 60 aulas al mismo tiempo y en 2 años y medio pasaron 4.000 asistentes, no alumnos, porque A significa sin, y alumno, luces. ¿No? Los alumnos, es mentira que hay alumnos, tienen muchas luces. En el caso de ustedes que son militantes y militantes gremiales y se agrupan porque hay que defender las condiciones de trabajo, porque hay que rescatar la mejor historia del sindicalismo argentino, ojalá que lo puedan hacer, lo puedan llevar a la práctica, pero estén convencidos de hacerlo, pero es una cuestión de necesidad, no es una cuestión de moral, ética, eso viene después. Hay una cuestión de necesidad de agruparse y defender los intereses, y me acabo de enterar que recuperaron 8 compañeros, realmente es mañana, qué sé yo, lo publico en Facebook, ¿no es cierto? O sea, compañeros, bueno, lograron recuperarlo y bueno, y no vienen acá porque la derrota sería demasiado grande, eso no es por cuenta mía. Bueno, yo tengo 63 años, a pesar de la edad que tengo, soy alumno regular de la Universidad de Buenos Aires, estudio sociología, soy un pésimo estudiante, no, soy mal estudiante realmente. Y participé en la escuela de gobierno muy accidentalmente, no soy orgánico. Y si algo tengo para contar es que, bueno, el 31 de agosto del 31 de mayo del 2002 me afilié a la CTA Morón. Yo soy un simple afiliado, ahora voy poco a la CTA, muy poco voy. Conozco mucha gente de la CTA Morón, buena gente. Me dolió mucho la partición de la CTA, por supuesto a todos nos dolió mucho. Bueno, no se interpretó en su dimensión al kirchnerismo. Después les voy a contar una anécdota que Victorio Paulón le había contado seguro, porque creo que es exacta. Creo que él estuvo con Néstor ese día que la CTA lo visitó. Estoy casi seguro. Pregúntenselo si lo ven, ¿no? Después les voy a contar una anécdota. Adelante. ¿Qué tal? Acá hay una silla y acá hay otra silla. Acá hay una. No, pero son 3. Para que voy a bajar las cosas. Años atrás, que es el lugar de donde yo provengo, no tengo ningún tipo de problema en hablar. Nada. Pero hablamos lo bueno y lo malo. No idealizamos. Porque hay un problema que yo siempre lo hablaba con los compañeros de la escuela de gobierno y lo hablaba mucho con Marcelo Koenig, que tengo bastante confianza con él, que es era el director de la escuela de gobierno y el secretario de la ESCA, donde hay una idealización, y yo creo que a esa generación, en lugar de idealizarla, hay que analizarla. A mi generación, como dijo Néstor, en una síntesis brillante, porque tenía 1000 nombres esa generación, y un día él dijo la generación diezmada. Y ahí sintetizó todo, ¿no? Esa generación diezmada, estamos hablando de la generación más altruista y dadora de la historia política argentina, pero cometimos muchísimos errores. Son demasiados los errores que cometimos, y si después sale el tema y alguien quiere hablar de eso, hablamos de lo bueno y hablamos de los errores cometidos también. Porque no somos unos pobres muchachos que llevábamos fideos a la villa, no. Llevábamos fideos a la villa y otras cosas más también. Entonces, no hablemos pavadas ni hablemos... Pero lo importante acá es, ¿cómo se llama? Yo traje alguna literatura de la última historia que se ve en la carrera de Sociología, en la cátedra del doctor Malimachi, un profesor que viene de lo nacional y popular. Hay 2 cátedras, una es una cátedra de izquierda trotskista, donde Perón era un fascista, una basura, un reventado, y la cátedra de Malimachi, que es una cátedra que nosotros decimos nacional y popular, y ahí se puede recoger bien, porque hay que tratar de demostrar las cosas, no decirlas, yo las digo y ya es verdad, sino en la bibliografía del doctor Juan Carlos Torre, un historiador que habla sobre, tiene un libro, ahora yo le voy a dejar anotado algunas bibliografías, ustedes bibliografía conocen, pero como se pregunta mucho de lo que pasó, hay muy buena bibliografía, muy seria, como de María Elena Giovanni, la ex directora de Radio Nacional, ¿no es cierto?, que escribió un libro brillante para mí que se llama Todo o Nada, ¿no? O sea,
que habla de aquellos tiempos. Estaba me fui ahora, en la de Juan Carlos Torres. Y ahí aparece que en los momentos más difíciles, donde el sindicalismo tiene mucho cuerpo y aparecen los sectores contestatarios, ¿no? No tienen espacio para poder moverse sindicalmente, para mejorar las condiciones de trabajo, para no aumentar los ritmos de producción. No se olviden de esto, aumentar los ritmos de producción es aumentar la productividad. Es lo mismo que ustedes le digan que en vez de en una hora hacer de tantos formularios, tienen que hacer 20 formularios más. Va a aparecer. Y en el libro de Juan Carlos Torres está sobre el gigante invertebrado, el comportamiento del sindicalismo argentino del 73 al 76, y ahí aparecen los sectores contestatarios, bien escrito, no muy rotulado, porque hay un poco de todo. Yo anoté acá esto, miren, porque esto, a la larga o a la corta, este es el lugar indicado para hablarlo. Hay dos compañeros que, por aspiraciones personales, les gustaría ocupar un puesto. Hay un compañero que es muy militante, igual que el otro compañero, pero hay un compañero que ha adquirido una formación teórica conceptual. Concepto quiere decir cómo concibo las cosas, concebir las cosas, ¿no? Donde tenés una gran formación teórica y, bueno, cuando hay que elegir al compañero que va a ocupar un lugar para 3 compañeros, bueno, lo importante de la reflexión sin acción se reduce a verbalismo estéril. La reflexión, ¿no? Los grandes desarrollos teóricos, ser un gran pensador como Ernesto Laclau, ser un gran pensador como Alain Touraine, que vive, es un sociólogo francés. Pero la acción sin reflexión es activismo. Pero no lo digo yo, ¿saben quién me decía esto? Paulo Freire. Estas son palabras de Paulo Freire. Entonces, a la actividad que tienen ustedes, con el tiempo, le van a tener que agregar, aparte hay un buen centro de formación dentro de la CTA, no sé qué vínculo tendrán, si pueden, no pueden, o con alguien, ¿no es cierto?, llegar a este punto, el tema de la reflexión, porque los capacita, les aumenta el nivel de discusión. Van a una asamblea y tienen tanto nivel de discusión de que, primero, se acreditan delante de los afiliados. Segundo, la acción de ustedes, que es una acción honesta, hace que el afiliado gremial o político deposite la confianza política o la confianza gremial en ustedes. Lo que hay que ganarse es la confianza de los compañeros, porque si uno no se gana la confianza de los compañeros, siendo continuista, hablando de la década del 60 de Bandor, siendo claudicante, negociando todo, porque en el Estado hay un gremio que tiene todas esas características, ¿no? Bueno, yo lo conozco, el gremio ese, de afuera lo conozco. Pero los veo andar, y es lo que menos me agrada. Pero no solamente a mí que estoy afuera, sino a los mismos trabajadores del Estado me gusta eso. Bueno, después aparecen cosas que las conocen mejor ustedes que yo, que quizás tengan una muy buena obra social y demás, pero lo importante es no claudicar y no ofrecer fisuras ideológicas, porque ustedes se pueden equivocar políticamente, pueden cometer errores políticos, pero lo que no pueden es ofrecer fisuras desde el punto de vista ideológico. ¿Por qué? Porque con nosotros, la sociedad rural argentina, nada tiene que ver con nosotros. No tiene absolutamente nada que ver. Y dentro de las presentaciones que les decía yo no quiero decir susceptibilidades ni nada por el estilo, porque son unos cuantos, ustedes no querían que eran tantos, ¿no? ¿Cómo se llama? Yo me presento, y yo hablo desde algún lugar. Yo soy peronista, y soy kirchnerista. Y lloverán vales de mierda, pero sigo siendo peronista y sigo siendo kirchnerista. Porque en los 63 años que tengo, les doy mi palabra, yo no conocí mejor gobierno que el de Cristina y el de Néstor. El segundo gobierno de Cristina no fue bueno. En medio de una crisis mundial espeluznante, se caía el mundo abajo, no le podías vender nada a nadie porque ellos te querían vender a vos, y ahora vino este energúmeno y te abrió las puertas de La Habana y está entrando hasta banana de Indonesia. Entonces ya es un desastre. Y acá aparece la figura del sindicato, acá aparece la figura del trabajador como sujeto político. Porque el trabajador no es un sujeto social. Ojalá que ustedes logren entender de que usted no es únicamente la reivindicación, como se llama, salarial, que el sindicalismo argentino tiene mucho de reivindicación salarial, y que no son condiciones de trabajo únicamente, pero por supuesto que eso es importante y es fundamental. Pero hay que entender de que el trabajador,
por formar parte de la producción dentro del sistema capitalista o administrarla en el caso de ustedes, porque están los que producen y están los que administran y están los que piensan cómo se hace una máquina, que también son trabajadores. Porque vamos a definirlo entonces, vamos a definir acá un concepto. El concepto pueblo vamos a definir. Lo primero que tenemos que hacer es entender y saber qué es el pueblo, ¿no? Ya que ustedes están en un sindicato, es muy importante que sepan lo que es el pueblo. ¿Vio el Cati? ¿Es pueblo? No es pueblo. Es población. ¿Pero cómo no es pueblo? No, no es pueblo. Pueblo es el obrero, pueblo es el trabajador, pueblo es el desocupado, que alguna vez fue trabajador, pueblo es el comerciante, los profesionales, la pequeña y mediana empresa. En términos clásicos lo estoy diciendo, o en términos de John William Cook, que es de donde la escuela de gobierno históricamente vio la historia, combatió la historia oficial. Pueblos son todos aquellos agredidos por las transnacionales o por el imperialismo, que los debilitan o les cagan la vida. Entonces, Macri ¿es pueblo? No es pueblo, pero lo votó el pueblo, sí, pero él no es pueblo. No representa los intereses del pueblo. Si no, ustedes no hubieran peleado para tener que reincorporar a 8 tipos acá. Y eso es una victoria muy grande, la de poder reincorporar 8 compañeros. Es algo que hay que comentarlo, hay que difundirlo, porque va a ser de ahora en adelante todo con pelea, lamentablemente. En donde cuando uno pelea se expone. Cuando uno se expone puede perder el laburo. Y no siempre se pelea. ¿Cómo no siempre se pelea? No siempre se pelea. A veces se mira y se mide fuerzas, ¿no? Hay que medir fuerza. Porque lo que no pueden perder ustedes es el laburo. No pueden perder el trabajo ustedes. No hay ninguna persona que pueda perder el trabajo. Perder el laburo es una desgracia. Che, pero yo gano poco. Gano 12 lucas por mes. Sí, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Que ganes 12 lucas, 18 lucas o 9 lucas por mes. El trabajo, ustedes no lo pueden perder. Dicho esto, ¿no? Y con respecto a la experiencia me parece que, ojalá que el día que ustedes se lo propongan, traten de conocer la historia, pero conocer la historia argentina, donde va a aparecer la historia del movimiento obrero, pero donde conozcan la historia de Argentina desde un lugar. Hay corrientes historiográficas, y una corriente historiográfica es el revisionismo histórico. Si no, porque yo con la edad que tengo a mí me cagaron, la verdad me cagaron siempre. Porque siempre me contaron la historia de una forma desastrosa. Ricardo Rojas, Natalio Botana, conservador, Alper Indongui, que murió hace poco, o, ¿cómo se llama? Ricardo, o Bartolomé Mitre. Entonces, no es así. Entonces, ¿desde dónde se puede mirar la historia? Desde el revisionismo histórico. ¿Qué es el revisionismo histórico? Eso es algo que sería piola, que algún día ustedes lo puedan encarar, pero son tantas las actividades que hay que no es fácil. El revisionismo histórico es una corriente historiográfica que cuestiona la historia oficial. Y la cuestiona en serio. Y quienes asumen el papel fundamental del revisionismo histórico son Jaureche, John William Cook, Hernández Arrey, Colorado Belardo Ramos, lo tenemos con vida, Norberto Galazo y unos cuantos más que me estoy perdiendo ahora en este momento. Es un cuestionamiento a la historia oficial. Y cuando yo me puse en contacto muy accidentalmente, discutiendo, peleándome, que fui a la escuela de gobierno a preguntar por unos apuntes, yo ni sabía que existía la escuela de gobierno. Yo le mandaba email y no me los contestaban, ¿no? Entonces un día fui caliente, como salame en la guantera, y ahí fue que los conocí, ¿no? Les quiero, nada más para que ustedes puedan entender qué es lo opuesto a la historia oficial, va a aparecer recontra bien explicado acá, que son 5 renglones, y después seguimos con el sindicalismo. Todo lo que puede hacer el sindicalismo cuando está unido y cuando tiene convicción, cuando está convencido, todo lo que puede hacer y todo lo que puede ganar. Dice así, habla en la escuela de gobierno, esto fue visto por Abal Medina, después lo vio Aníbal, después lo vio Capitanich, yo no sé si alguna vez lo vio Cristina, no sé, pero la escuela de gobierno dependía de la presidencia de la nación. Cuando habla de San Martín y habla de la historia oficial y demás, no se toma al ejército de los Andes como un ejército, sino se lo toma como milicias populares. Primera definición. Hay una profunda definición ideológica en todo esto. Y lo segundo, cuando se habla de las mujeres mendocinas, porque la verdad es bastante comprometido esto, ¿no? Y vos tenés que salir por todo el país a decir esto, que no es fácil, ¿no? A mí, cuando yo leí esto, dije, bueno, este es mi lugar, yo tengo que estar acá. Y pedí a ver
cómo me formaban, cómo hacían para ver si yo podía estar frente a un aula. Incontables son los ejemplos del espíritu de sacrificio de los hombres y las mujeres del pueblo de Cuyo, bajo la conducción sanmartiniana. La historia oficial solo habla del grupo de mujeres acomodadas mendocinas que cosieron una bandera. En todos los sectores sociales hubo adhesión a la causa emancipadora. Pero la gesta contó con una enorme cantidad de mujeres trabajando día y noche gratuitamente en la costura de uniformes, sirviendo de espías y guerrilleras, como Mercedes Sánchez o la maestra de postas Eulalia Calderón, la cacica Rocco, algunos de ellas víctimas de la tortura realista, como María Cornelio Olivares o la negra esclava Josefa Tenorio. Yo me acuerdo que cuando leí esto y me pasaron los modos para que lo lean, y me dijeron, che, fíjate que podés abrir un aula. La primera aula que se abrió fue a Temorón. Yo hablé con Eduardo Silva, que bueno, está en otra cosa Eduardo Silva, yo tengo mucho trato con él, todo, pero bueno, él tiene otra mirada, ¿no? O capaz que tiene una mirada medio ambivalente. Sí es un aula bastante interesante ahí, ¿no es cierto? Y me parece que lo importante de tratar de rescatar es algo de ustedes, del militante. Puede haber muchas definiciones sobre el militante, del recorrido que hace el militante, pero una de ellas es la incorporación, la otra de ellas es la formación, la otra es el desarrollo y por último es el permanecer en un determinado lugar, fundamentalmente con qué métodos. Los métodos opuestos al sindicalismo argentino, con métodos antiburocráticos, con métodos de plenario, con métodos asamblearios, donde vos le digas al tipo que viene, yo quiero saber qué es lo que pensás y qué es lo que querés decir, y no en una asamblea que te bajen la mano. Yo no digo que pase en ATE, yo digo que pasa en la mayoría de los sindicatos de la Argentina. Y doy fe de eso porque a mí me pasó hace muchos años, ahora capaz que no es igual, pero alguna vez me pasó, ¿no? Que te lo decían de peor forma, ¿no? Mira, acá no vengas a hablar, zurdo de mierda, y empezaban con toda una serie de categorías que te arruinaban. Directamente no te quedaba ganas de volver a ir a la Unión Obrera Metalúrgica, mi caso. Integré las coordinadoras sindicales, que fueron tres, una era Álvaro Gutiérrez, estaba al frente en la zona sur, en la zona oeste estaba Carlos Gansky, que conoce mucho de esto, nos reuníamos en Villa Las Antenas, iban todos delegados que estábamos desconformes con, en vez de estar con ustedes adentro peleándola, la Junta Interna, porque tienen un espacio legal y una legitimidad ante los afiliados, también tienen ustedes, lo importante es la legitimidad. Nosotros no podíamos ir a la UON, yo iba a la UON y te ponían... No hablo de la dictadura, estoy hablando del gobierno de Isabel, del mismo gobierno de Perón, ya estaban vigentes la AAA, 1974, 1975, 1976. Entonces se armaron un espacio que se llamó coordinadoras sindicales. Las coordinadoras sindicales eran delegados de cualquier rubro que tenían problemas con su sindicato. Ahora, las coordinadoras sindicales llegaron a tener un poder tan grande que a Villa Las Antenas, donde iba yo los viernes a la tarde, éramos 420 delegados. Y nuestros compañeros sabían que íbamos a la reunión de la coordinadora sindical. El fin era, sobre fines del 75, principios del 76, hacer una marcha conjunta antiburocrática a la Plaza de Mayo. Jamás se pudo, porque no te iban a dejar. Tenés la seguridad que era el gobierno de Isabel, no había llegado Videla y demás, era imposible. La columna norte, que fue la más grande, la regional norte, tenía el apoyo de la columna norte de la Juventud Peronista Montoneros, ¿no? Que era un apoyo muy grande. Movilizó 12.000 obreros a Panamericana y General Paz, y hasta ahí llegaron. Esto está escrito, no lo digo yo. Nosotros movilizamos 4.000 personas y la zona sur del barrio Gutiérrez movilizó mucho también, que era más grande que la nuestra. Pero ese emergente es producto de algo que están viviendo ustedes acá también. ¿Cómo hago para garantizar determinadas cosas y esas cosas yo no las puedo garantizar porque las direcciones son burocráticas, me coartan, no dejan, como se llama, no dan debate, no dan la discusión y demás. Entonces, esto que está acá, en alguna medida, hay un espacio para poder hacerlo y ojalá ganen la Junta Interna y sigan adelante como los compañeros judiciales de Capital Federal que estuvieron a punto de hacer un aula en la Escuela de Gobierno.
pero tienen un espacio para hacerlo. Hay un espacio legal para hacerlo. En nuestra época era imposible. Entonces, ese es el lugar de donde uno proviene, y por sobre todas las cosas no desesperarse, porque la subjetividad del trabajador hoy en Argentina es muy diferente al de hace 40 años atrás. La fábrica donde yo trabajaba éramos 150 operarios. Entraban 90 periódicos semanales. 90. Y los pagaban. Entraban, les voy a decir que 25 en Nuestra Palabra, del Partido Comunista. Entraban 15 combatientes del Torreté, 10, no me acuerdo cómo se llamaba, Alternativa Socialista del PST, y entraban 40 causas peronistas o 40 descamisados, como se llama la Juventud Peronista. Y los obreros te decían el día anterior a que llegue, che, llegó, y vos decías, no, mañana. Y al otro día te venían a buscar y te lo pagaban. Entonces, esa subjetividad, esa cosa que tenía el trabajador, donde se sentía sujeto político, hoy la pelea de ustedes es una pelea desigual. Es una pelea realmente tremendamente jodida, porque el trabajador está por... No subestimemos tampoco, ¿no? Pero gran parte de los trabajadores de este lugar y de otros lugares, hay una concepción más individualista, también había en aquella época, ¿no? Pero lo que se discutía y lo que ocurría en aquellos años era muy diferente. Bueno, yo... Sí.